estudiando la palabra de Dios. Si usted siente molestias, si usted siente no, bueno, no que se con Dios. Así que yo solamente voy a explicar lo que Dios quiere que expliquemos. Si usted se molesta, bueno, moléstese con Dios. Él es el que nos amonesta desde los cielos. Así que vamos a seguir estudiando Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Vamos a leer del 13 al 16. Dice el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Vamos a ir a una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, a usted le damos la honra y la gloria por este hermoso día, el cual usted ha puesto en nuestras mentes el estar aquí para recibir su palabra, también para adorarle y glorificarle como lo hemos hecho. Así esperamos que todo lo que hagamos sea grato delante de su presencia y que usted se agrade de cada uno de nosotros y nos ayude en nuestro crecimiento. Así también, Padre, nos ponemos en sus manos para recibir su mensaje, la cual es de suma importancia para nuestras vidas. Sabiendo y reconociendo los días malos que pasamos a nuestro alrededor, debemos de aprovechar este tiempo para estar más cerca de usted. Así te pedimos de todo corazón, nos ayude y que esta palabra se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones y la pongamos en práctica. Nuevamente, te damos gracias por todo y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Redimiendo el tiempo, así se llama esta clase. Redimir el tiempo, bueno, la expresión de redimir el tiempo sugiere aprovechar al máximo cada oportunidad. Aprovechando el tiempo quiere decir que debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Porque cada día que amanece es una oportunidad más para usted y para mí. En el contexto bíblico, redimir implica recomprar o aprovechar al máximo algo valioso. Recomprar o aprovechar al máximo algo valioso. La palabra griega para tiempo aquí es kairos, que se refiere a un momento específico y oportuno en lugar del tiempo cronológico que es cronos. Esto indica la importancia de reconocer y aprovechar las oportunidades dadas por Dios. Porque parece que hay un salmo, no lo tengo en cada mañana, como dice, cada mañana Dios nos da cada mañana, no me acuerdo, a veces no lo tengo, sino que se me vino a la mente. Vamos a comprender primero cómo redimir el tiempo. Efesios 5, 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí habla la iglesia, habla a nosotros. Ya miramos en la mañana el examinarnos, pero aquí también Pablo vuelve a decirnos: examínense nuevamente cómo andan, si andan como necios o andan como sabios. Examínense cómo están aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Si usted se pone a ver en las noticias, hablan de pura maldad, maldad y maldad, guerras por aquí, guerras por allá. Ahora hablan de que
los malos de México, Trump quiere ir para allá, y, o sea, hablan de pura maldad. Pero aquí Pablo está instruyendo a los creyentes a vivir sabiamente, a aprovechar al máximo cada oportunidad que Dios nos da. La expresión de redimir el tiempo sugiere un enfoque proactivo hacia la vida cristiana, porque la Biblia o la palabra que estamos leyendo es para usted y es para mí. Redimir el tiempo quiere decir que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para estar más cerca de Él. En el mundo vamos a tener muchos desafíos, pero para poder vencer esos desafíos es estar más cerca de Dios. Pablo le dijo a los colosenses allá en el capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Allá afuera está la distracción. Allá afuera hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos distraernos sin redimir el tiempo. Pero es necesario que empecemos a autoexaminarnos de cómo estamos viviendo el tiempo al día de hoy en estos días. El apóstol Pablo les decía a los filipenses en el capítulo 1, versículos 27 y 28, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aprovechar el tiempo predicando cada uno de nosotros con nuestros testimonios del evangelio. Y dice el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así que nosotros como cristianos debemos de reflejar en nuestro diario vivir la verdad de Cristo. El punto número 2 es que debemos de reconocer los días malos. Debemos de ponernos a examinar los días malos que estamos viviendo a nuestro alrededor. La frase "porque los días son malos" sirve como recordatorio de los desafíos morales, los desafíos espirituales que existen en el mundo. Los creyentes, usted y yo, debemos de ser vigilantes, debemos de ser sabios y debemos de vivir de una forma que refleje a Cristo. No solo dentro de la iglesia, no solo en la escuela, no solo en el trabajo, sino donde quiera. Donde quiera que nosotros andemos, debemos imitar esa luz la cual Cristo nos dejó. Así que la frase de los días malos también se menciona ya en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, donde dice el escritor de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí le entienden? En nuestra nueva vida en Cristo, cuando éramos niños, estábamos en un amor. Cuando una persona viene a Cristo por primera vez, vive y experimenta un amor con gozo, con alegría, que a todo mundo quiere predicarle, que a todo mundo quiere enseñarle, que se acerque y conozca de Cristo. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando recibiste a Cristo. ¿Cómo eres? ¿Cómo vivías? Cuando te invitaron a la iglesia de Cristo y te gustó, ¿cómo eras? ¿Cómo vivías? Aunque la persona que te invitó ya no venía, pero tú querías estar ahí. Dice, antes de que vengan los días malos. Los días malos es cuando empieces a estresarte, cuando empieces a apartarte de Cristo. Y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya cuando te hayas olvidado de Dios, a veces
Empezamos con un entusiasmo, pero pasa 1, 2, 3 años o uno va creciendo y se empieza a apartar del Señor. Debemos recordar lo que Cristo ha hecho a nosotros. A Él le debemos la vida. A Él le debemos la dependencia de todo. Los días malos suelen entenderse como tiempos de declive físico, como tiempos de pérdida y de mayor responsabilidad. Por eso Dios siempre le decía a su pueblo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios reprende a su pueblo. El pueblo pensaba que estaba haciendo bien delante de Dios, pero no era conforme a su voluntad, sino que él vivía como él quería vivir. ¿Cimiento? No, pues no es malo, es una mentira piadosa nada más. Pero acuérdense que mentira, cualquier mentira es pecado. Ya sea mentira chica o mentira grande, viene siendo pecado. El profeta Isaías se dirigía a los líderes del pueblo de Judá, que se habían desviado de los mandamientos de Dios. Y aquí, cuando Dios habla, les dice que se arrepientan de su maldad y que se vuelvan a Él y que empiecen a vivir conforme Él los había mandado. Pero muchos no quisieron hacerlo y se desviaron. En vez de andar en la luz, andaban en tinieblas. Por eso este concepto se explora más a fondo en el Nuevo Testamento, donde Jesús es descrito como la luz. Usted y yo ya no debemos de vivir en tinieblas, sino en la luz de Cristo. Allá en Juan 8:12, donde Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Estamos siguiendo a Cristo como la luz, porque usted y yo somos luz en este mundo. Pero Juan nos reprende en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, Juan nos reprende. Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si Jesús es luz, bueno, nosotros debemos de andar en Él. Por eso, al principio, en la enseñanza de la clase bíblica, decía: examinaos a vosotros mismos si es que Jesucristo está en vosotros, o si no, estamos reprobados. Jesús dijo, bueno, antes de Jesús, el apóstol Pablo decía a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versículo 14, acerca de revestirnos de la luz y salir de la oscuridad. Pero acuérdense que también tenemos un enemigo que también se viste de luz. Y el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 14, que no es maravilla, porque el mismo Satanás también se disfraza como ángel de luz. Pero los frutos son diferentes. El que anda en la luz vive como Cristo vivió. Satanás se disfraza como ángel de luz, pero sus frutos son de maldad. Así que debemos tener cuidado. Jesús dijo que en los últimos tiempos que la maldad se iba a multiplicar y que el amor de muchos se enfriará. Por eso debemos de aprovechar el tiempo para estar más cerca de Dios. Si nos alejamos de Dios, la maldad entra en nuestra vida y nos aparta de Dios. Y el amor que teníamos por Cristo puede apartarnos de Él. Y si usted ve a nuestro alrededor, cuando vino el COVID,
fue una prueba de nuestra fe. Y el amor de muchos se enfrió. El amor de muchos se apartó. Pero Jesús nos está enseñando y nos está diciendo hoy que por haberse multiplicado la maldad, nuestro amor se puede enfriar. La maldad, en términos bíblicos, se refiere al estado o cualidad de ser moralmente incorrecto o malvado. La maldad abarca acciones, abarca pensamientos e intenciones que son contrarios a la voluntad de Dios. El amor de muchos, de los cuales se enfría, trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias. Jesús exhortaba a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Y no solamente a la iglesia de Éfeso, porque estas cartas se deberían de leer en todas las iglesias. Y hoy también exhorta a la iglesia en el tiempo de hoy. Jesús le decía a la iglesia en Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Jesús, a pesar de que conoce las intenciones de nuestro corazón, a pesar de que sabe nuestro esfuerzo por querer regresar y por querer vivir una vida agradable delante de Él, Él está dispuesto. Pero a veces nuestro orgullo no nos deja avanzar, no nos deja acercarnos a Él con sinceridad y humildad. Venimos a la iglesia, pero a veces no nos podemos acercar porque hay algo que nos impide acercarnos a Él. Hoy es el tiempo de aprovechar estos momentos los cuales Cristo ofrece paz, gozo, amor y muchas cosas que ya hemos dejado a un lado. En estos tiempos difíciles debemos de mantenernos cerca de Cristo, porque Él es el que nos lleva, Él es el que nos mueve y Él es el que tiene una relación íntima con nosotros. Pero si hemos dejado de orar, si hemos dejado de congregarnos, si hemos dejado de tener una intimidad con Él, nuestro amor se puede ir enfriando poco a poco. ¿Por qué? Porque no hemos aprovechado el tiempo para estar cerca de Él. Porque no hemos aprovechado el tiempo para dejar las cosas que nos distraen y enfocarnos en lo que verdaderamente debe de importarnos. El último punto es que debemos de vivir con urgencia. Por eso Efesios 5:17 dice, por tanto, exhorta, no seáis insensatos, sino entendidos, cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo no debemos de ser necios, sino entendidos, cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Dios quiere nuestra salvación, Dios quiere darnos vida eterna, Dios quiere darnos crecimiento espiritual, pero nosotros lo despreciamos. Así que no seamos necios. El necio todo lo desprecia. Este versículo resalta la necesidad de sabiduría y discernimiento para comprender las intenciones de Dios que tiene para usted y para mí. Por lo tanto, no debemos de despreciarlo. Ser una persona insensata implica actuar de manera imprudente, implica actuar sin considerar las consecuencias de las acciones, mostrando una falta de juicio y sensatez. Ya hablamos que cada obra que usted haga va a ser probada por el juez justo en aquel día cuando Él venga. Pero ¿para qué llegar a las consecuencias? Es mejor empezar a vivir y aprovechar el tiempo para estar más cerca de Él, para alejarnos de esa condenación, la cual va a ser terrible. Ser insensatos
Esta frase sirve como advertencia contra vivir sin sabiduría ni discernimiento. En el contexto bíblico, la necesidad suele referirse a la falta de comprensión espiritual o moral. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que debemos de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere lo bueno. Dios quiere que cambie su manera de vivir. Pero ya no sigamos siendo necios, sino sigamos siendo sabios, inteligentes. Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos, pero nosotros nos seguimos apartando. En vez de considerar y aprovechar este tiempo para estar con Dios, bueno, nosotros seguimos siendo necios y viviendo en nuestros propios caminos. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de examinarnos. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? Los jóvenes, ¿en qué están aprovechando el tiempo? ¿Son sabios en buscar espiritualmente la palabra de Dios? ¿O estamos buscando solamente lo terrenal? Acuérdense que todo lo que el diablo ha mostrado a nuestros ojos es para alejarnos. El celular. Todas las distracciones que hay ahí afuera son distracciones de nuestro enemigo. Se viste como alguien de luz. O sea, el celular lo vemos como algo bueno. Y sí, es algo bueno para lo que lo aprovechamos. Pero también es algo malo. ¿En qué estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo en buscar las cosas de arriba o las terrenales? Porque como cristianos estamos llamados a crecer espiritualmente. Pero si no estamos buscando las cosas de arriba, así como dice Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La pregunta es, ¿en qué estamos aprovechando nuestro tiempo? Si lo estamos aprovechando en acercarnos más a Dios, o lo estamos aprovechando en acercarnos más a lo terrenal. Debemos de alinear nuestra vida contra las enseñanzas de la Escritura. Mateo 6:33 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Debemos buscar primeramente lo espiritual, lo celestial. Eso es lo que debemos de aprovechar a nuestros tiempos, porque los días son malos. Pero a veces nos desviamos nuestra mirada de las cosas celestiales y ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Pero acuérdense que Dios, por medio de su palabra, nos está enseñando y nos está moldeando. Pero es necesario que usted y yo atendamos siempre al consejo de nuestro Dios. Las cosas terrenales pueden incluir posesiones materiales, estatus, sabiduría humana, que a menudo a veces nos conducen a la idolatría. El apóstol Pablo decía a los colosenses, allá en el capítulo 2, versículo 8, fíjense lo que decía el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los conocimientos del mundo, y no según Cristo. Que debemos de ser sabios a no ser engañados por nuestro enemigo, el cual busca nuestra alma. Dios quiere que nosotros nos salvemos de la condenación, pero sabemos que tenemos un enemigo el cual nos engaña con sutilezas. El versículo 20, ahí mismo de Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los
apetitos de la carne. Si usted y yo ya resucitamos con Cristo, ya debemos dejar las cosas del mundo. Juan dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, ya no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿En qué estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo en amar a Dios más y más? ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo en buscarle en la lectura? ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo en buscarle en la oración? ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo en reunirnos como comunidad y mostrar la unidad para que Dios se agrade de cada uno de nosotros? ¿Estamos aprovechando el tiempo en predicar el Evangelio como el mandamiento principal que nos ha dado Dios como cristianos? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo lo estamos aprovechando? Recuerden que toda la Escritura nos ayuda. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? Que no se enfoque en las cosas terrenales de este mundo. Enfóquese más en las espirituales, en las celestiales, en las de arriba, las cuales lo van a llevar a la vida eterna. Pero si usted se enfoca más en las cosas de este mundo, lo van a llevar en otra dirección. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pues que seamos obedientes en todo. Que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y que aprovechemos este tiempo que Él nos da para estar más cerca de Él. ¿Cómo podemos estar más cerca de Él? Bueno, cuando leemos su Escritura. Porque cuando usted lee la Escritura, usted está escuchando la voz de Dios. No está escuchando la voz de un hombre, porque dice que estos hombres fueron inspirados por Dios. La palabra es espíritu. La palabra es Dios mismo hablando a nuestras vidas. ¿Estamos aprovechando el tiempo para estar más cerca de Él? ¿O estamos aprovechando el tiempo conformándonos a este siglo? Porque acuérdense que la Escritura nos muestra y nos enseña que ya no somos de este mundo, que nuestra ciudad celestial está ahí arriba, pero para poder llegar a Él o para poder llegar a ella, debemos estar más cerca de Dios. Porque si nos alejamos más de Dios, bueno, a esta ciudad no la vamos a poder ver ni la vamos a poder alcanzar. Por eso Pablo le decía a los Corintios, 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que usted ya conoce lo bueno y lo malo. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, debemos de acercarnos, aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado para poder rendir cuentas a Él. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Debemos de acercarnos a Él. Romanos 14:10-12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? Así que debemos cada uno de nosotros examinarnos y analizarnos en qué estamos aprovechando el tiempo. Déjenme darle un consejo. Una de las maneras de aprovechar el tiempo que Dios nos da en este mundo es ser obediente a sus mandamientos. Jesús dijo en Mateo 28:19-20 que debemos ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandamiento principal, que debemos ir y hacer discípulos, enseñarles. En eso debemos de aprovechar nuestro tiempo. Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Nosotros debemos de aprovechar el tiempo por predicar la palabra de Dios, para que todo aquel que no ha creído se salve, para que todo aquel que no ha creído pueda entrar y tener vida eterna y una mansión en los cielos. El deseo de Dios es ese. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos le conozcan a Él y a su Hijo, y que todos conozcan que su Hijo puede ayudarlo en su salvación. Sabemos que Dios es paciente, así lo dice 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ama tanto que Él quiere que nadie se pierda. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios hasta el día de hoy nos ama tanto, pero en esto debemos de aprovechar el tiempo. Dios quiere que todas las personas se arrepientan. Allá en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero nosotros ya no somos ignorantes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A todos los hombres, dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a haber un día donde todos vamos a ser juzgados. Pero si usted cree hoy que Jesucristo es el Hijo de Dios y aprovecha el tiempo para su salvación, bueno, seremos librados de aquel justo juicio el cual Dios traerá a este mundo. Y si usted ya creyó, y si usted no ha vivido conforme a la voluntad de Dios, bueno, aproveche el tiempo para vivir y cambiar su manera de pensar acerca de este mundo. Este mundo va a ser destruido. Este mundo va a ser deshecho. Aprovechemos el tiempo para buscar las cosas de arriba. Aprovechemos el tiempo para nuestra salvación, porque nos podemos deslizar y podemos perder nuestra salvación. Por último, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, y con esto vamos a terminar, pero miren lo que dice Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, o sea, reconociendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como hijo obediente? No conformarme a los deseos que tenía antes. Aprovechar el tiempo para acercarme más a Dios y vivir como Él me lo está llamando. Aquí me está diciendo
que debemos de ser santos así como Él es santo, y que debemos de procurar ocuparnos en nuestra salvación. Si nosotros oramos invocando a nuestro Padre, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos de conducirnos en temor, no más el día que usted viene a la iglesia. Dice que no. Dice que debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra vida aquí en este mundo. Así que, ¿en qué estamos aprovechando el tiempo? ¿Buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿O estamos aprovechando el tiempo en las cosas terrenales, las cuales el diablo, también el padre de mentira, pone a vuestros ojos? Así que debemos de ser sabios. Debemos de procurar de aprovechar el tiempo, de poner nuestros ojos en el autor de la fe, que es Cristo. Dios al día de hoy ofrece la salvación. Dios hasta el día de hoy siempre hace el llamado, porque Santiago 4:14 dice que el día de mañana es incierto. No sabemos si vamos a amanecer el día de mañana. Dice Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El día de mañana nadie lo sabe si usted y yo vamos a despertar. Solamente Dios. Pero Dios da la oportunidad el día de hoy para que se arrepienta, para que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y pueda tener una vida eterna con Él allá en los cielos. Si usted no ha aprovechado el tiempo para estar cerca de Dios, bueno, es el momento de empezar nuevamente. Si usted se ha alejado de Dios, bueno, podemos orar por usted para que Dios tenga misericordia y empiece a vivir una vida recta delante de Dios. Puede pasar al frente, oraremos por usted, porque así lo manda la Escritura. Pero si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy lo puede hacer. El mañana no existe. Es como neblina. Pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Ya Dios en su palabra nos dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dios le hace la invitación, pero Dios no lo fuerza. Dios quiere que lo haga con un corazón sincero. El apóstol Pablo dijo allá en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, si no te has bautizado y no has aceptado a Cristo, hoy lo puedes hacer. El mañana es incierto. ¿En qué debo de aprovechar mi tiempo? Bueno, en mi salvación. Si no la aprovecho hoy, el mañana, quién sabe si Dios nos dé la oportunidad de abrir nuestros ojos. Siempre la oportunidad es hoy. De aquí que salgamos, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Solamente Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero si nuestra vida está segura en Cristo, sabemos a dónde vamos a ir si morimos. Pero si nuestra vida no está segura en Cristo, bueno, también tenemos segura nuestra vida dónde vamos a ir. Porque hay una condenación. Pero está en usted y en mí en cuál quiere escoger, en cuál quiere aprovechar este tiempo. Dios ya nos ha hablado de muchas maneras, pero ahora quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos. O sea, que cambiemos nuestra manera de vivir. Porque todo lo que Dios nos da y nos enseña se va a llevar a cabo a su debido tiempo. ¿Sí? Ahorita pasas al frente y oramos por ti para que empieces a vivir una vida nueva delante de nuestro Dios, viviendo en obediencia, así como dice Apocalipsis 2:10, siendo fiel hasta la muerte, para que Él nos dé la corona de vida que tiene para cada uno de nosotros. Si alguien quiere pasar también al frente y oremos por él para que Dios le dé la oportunidad de empezar de nuevo, acuérdense que tenemos un abogado y ese abogado es Cristo. Si usted ha pecado, si usted se siente mal por un error que ha cometido, no lo tiene que decir al frente, sino nomás pasar
y orar por usted para que Dios le dé un renuevo. Acuérdense que siempre su palabra nos ayuda y nos insta a estar constantemente cerca de Él. Y es lo que Dios quiere. El que se acerca a Él, pues Dios se acerca a Él. Así que debemos de estar siempre aprovechando este tiempo para estar más cerca de Él, porque los días son malos. Acuérdense cómo andan las redadas a nuestro alrededor. Los tiempos están cambiando y los corazones se están enfriando. Así que no deje que su corazón se enfríe. Aproveche esta oportunidad para estar más cerca de Dios. Así que vamos a entonar un canto de invitación, y si hay alguien más que quiere pasar para enmendar lo que él ha hecho, bueno, esa es la oportunidad. Vamos a cantar un canto de invitación y después nuestro hermano va a pasar y oraremos por él. Que Dios les bendiga.